Hola, hoy les contaremos sobre la película Green Book, que se estrenó en 2018. Todo comienza con la presentación de uno de los protagonistas, Tony Leap, un charlatán que trabaja como portero en el club nocturno más prestigioso de Nueva York. Un día nota que el líder de un grupo mafioso entra al club. Debido al código de vestimenta, el hombre tiene que dejar su sombrero en el guardarropa, pero amenaza con quemar todo el edificio si le pasa algo. Tony, sin dudarlo, le da unos dólares y una sonrisa a la encargada del guardarropa para que le devuelva el sombrero. El gángster se enfurece cuando descubre que el sombrero ha desaparecido. Da un día para encontrarlo, o de lo contrario, destruirá el club. El dueño del establecimiento se ve obligado a cerrarlo temporalmente hasta que se resuelva el problema. Pero esto no preocupa a Tony, pues todo era parte de su plan. Aparece ante los mafiosos con el sombrero y les dice que ya atrapó al ladrón. El jefe del grupo lo ve como un héroe y le da algo de dinero. Después del trabajo, Tony regresa a casa, donde lo esperan su esposa Dolores y sus 2 hijos. Al día siguiente, el grifo de su casa se estropea y tiene que llamar a unos fontaneros, quienes resultan ser negros. En cuanto se van, Tony tira a la basura todos los objetos que tocaron. A Dolores no le agrada su comportamiento. La película muestra cómo, en aquella época, la gente desconfiaba de los afroamericanos. Los amigos de Tony compartían su misma forma de pensar. Mientras tanto, el club sigue cerrado por problemas financieros y Tony se queda sin empleo. Para ganar algo de dinero, participa en apuestas como concursos de comer hot dogs, donde se juegan sumas importantes. Sin embargo, necesita encontrar un trabajo estable, ya que la Navidad se acerca. Es entonces cuando su amigo le ofrece un empleo como chofer del famoso pianista Don Shirley. Tony acepta de inmediato y va a la entrevista con el doctor, pero se sorprende al descubrir que se trata de un hombre negro con una apariencia peculiar. Don Shirley planea un viaje de 8 semanas por todo Estados Unidos y necesita a alguien que lo ayude a organizar las rutas y a cuidar su vestimenta. Le ofrece un sueldo de $100 por semana, una suma considerable en aquella época, pero Tony se niega, ya que es un hombre de principios. Sin embargo, cuando Don aumenta la oferta a $125, Tony acepta. Al mismo tiempo, Tony recibe una propuesta para trabajar con la mafia, pero la rechaza amablemente, entendiendo que si algo le pasa, su familia quedaría desprotegida. Debido a sus problemas financieros, se ve obligado a empeñar su reloj. Por ello, el viaje con el Dr. Shirley representa una oportunidad para mejorar su situación económica. Antes de partir, Tony recibe las llaves del coche y la Green Book, una guía con los lugares donde los afroamericanos pueden alojarse sin problemas. Desde el inicio del viaje, la relación entre Tony y Don es tensa. Don impone reglas estrictas, como no fumar ni comer dentro del auto. Tony, quien tenía prejuicios contra los negros, comienza a sentir irritación. A medida que avanza el viaje, sus diferencias se hacen evidentes. Por la noche, llegan a Pittsburgh, donde Don ofrece un concierto para un público blanco. Tony, al escucharlo tocar, queda asombrado por su talento y se da cuenta de que los afroamericanos pueden ser grandes músicos. En una de las paradas, Tony nota que el piano de la sala es de mala calidad y no de la marca adecuada. Solicita que lo cambien, pero un trabajador se opone, diciendo que ese piano es suficiente para un negro. Sin pensarlo, Tony le da un puñetazo, obligando al empleado a traer un mejor instrumento. Después del espectáculo, el dúo se dirige a la ciudad vecina. Durante el viaje, Tony reflexiona sobre por qué Don toca para personas blancas si ellos lo miran por encima del hombro. En un momento, Tony le ofrece unos trozos de pollo, diciéndole que todo el mundo sabe que a los negros les gusta el pollo. Al principio, Don se niega, argumentando que es un estereotipo, pero al ver que Tony no se detendrá, acepta un trozo. Para su sorpresa, el sabor del pollo frito le encanta. Al día siguiente, los blancos reciben bien a Don, pero cuando quiere usar el baño, el comité se lo prohíbe y lo envía a una letrina en el patio. Don se siente humillado y le pide a Tony que lo lleve a casa para poder ir al baño con dignidad. Cuando regresan al espectáculo, Don actúa como si nada hubiera pasado. Tony no entiende por qué lo tolera. Si a mí me mandaran a un retrete en la calle, me mearía en el suelo de su sala. Esta es una cita directa de Tony en su conversación con otro músico. Más tarde, otro músico le cuenta a Tony que no es la primera vez que Don sufre una humillación así y que debe estar preparado para el racismo constante. También menciona que Don podría tocar en otros lugares y ganar 3 veces más dinero. Pero Tony no comprende por qué decidió hacer este viaje. Con el tiempo, Don y Tony comienzan a acercarse. Un día, Don ve una carta que Tony escribió a su esposa y le dice que si realmente ama a una mujer, debe escribirle algo hermoso y romántico. Luego, lo ayuda a redactar una carta más emotiva para Dolores, lo que la conmueve profundamente. Poco a poco, Tony empieza a cambiar y se da cuenta de que sus prejuicios estaban equivocados. También nota que, a pesar de su exitosa carrera, Don está completamente solo.
Una noche, Don decide ir solo a un bar local para distraerse un poco. Sin embargo, su presencia no agrada a los hombres del lugar, quienes comienzan a provocarlo. La situación se intensifica rápidamente y estalla una pelea. Tony, al enterarse de que Don fue solo al bar, llega a tiempo y lo salva de los atacantes. Lo saca del lugar y le dice que no debería ir solo a esos sitios, porque en este viaje son un equipo y deben apoyarse mutuamente. En una ocasión, en la calle, Tony se encuentra con unos conocidos que han visto que trabaja para un hombre negro. Para que no ensucie sus manos, le ofrecen otro trabajo, pero Tony rechaza la oferta con cortesía. Esa noche, un amigo llama a Tony para invitarlo a bajar al bar, pero Don piensa que lo quiere abandonar y le ofrece un aumento de sueldo. Tony se niega rotundamente, ya que prometió terminar el tour. De regreso del bar, Tony le propone a Don sentarse un rato en el vestíbulo, donde éste le cuenta cómo llegó a ser un pianista famoso. Un día, mientras tocaba el piano, un pianista blanco quedó impresionado con su talento y lo ayudó a conseguir un contrato en un estudio de grabación. Tony le sugiere tocar otro tipo de música, como jazz, pero de todas formas cree que su interpretación es fenomenal. Esas palabras alegran a Don, aunque está atado por contrato a la música clásica. Camino al siguiente concierto. La policía los detiene porque creen que Tony es cómplice de Don solo por ser negro. En la comisaría, Don exige una explicación y, al no recibir respuesta, amenaza con demandarlos si no le permiten llamar a su abogado. Minutos después, el jefe de policía responde una llamada y se muestra visiblemente preocupado. Tony quiere saber a quién llamó Don, pero él responde que, debido a la imprudencia de Tony, tuvo que llamar al hermano menor del presidente de los Estados Unidos. Entre los dos surge una discusión. Don vive en una casa lujosa, pero todos lo odian. Es como un perro que entretiene a la gente blanca, y por eso incluso los negros lo rechazan. Tony no sabe qué responder, pero se da cuenta de que, por muy rico que sea un hombre negro, su vida sigue siendo mucho más difícil. Al día siguiente, llegan a su destino final. Como siempre, Don es despreciado. El gerente le asigna un lugar para tocar, pero cuando entra al restaurante con los otros dos músicos, el camarero intenta sacarlo en cuanto Don quiere sentarse con ellos. Tony trata de explicar que no hay nada de malo en eso, pero el gerente se opone. Tony advierte que si no le permiten a Don cenar con los demás, cancelará el concierto. El gerente le pide a Tony que hablen en privado y le dice que permitir que un hombre negro coma en el restaurante es como darle un plátano a un mono en un plato de oro. Tony siente una furia inmensa, pero Don lo detiene. Don está dispuesto a tocar si Tony lo desea, pero este decide que Don no debería soportar tal humillación y se marchan. De camino a casa, hacen una parada en un bar para afroamericanos. Una camarera, intrigada, les pregunta por qué van vestidos igual. Tony explica que tienen a una verdadera estrella con ellos y que, aunque debían tocar en un lujoso local, decidieron venir aquí porque la comida es excelente. La camarera menciona que tienen un piano y que si Don toca, la cena será gratis. Don acepta y toca, sintiéndose por primera vez verdaderamente feliz. En el camino de regreso, una tormenta de nieve los alcanza. Es la víspera de Navidad. Tony trata de encontrar un alojamiento para Don, pero él se niega, ya que Tony debe llegar a casa con su familia. Tony entonces le propone ir con ellos. Sin embargo, Don, consciente de que es negro y de que la familia de Tony podría sentirse incómoda, rechaza la invitación y se marcha. Sentado solo en su habitación, recuerda las palabras de Tony, que él siempre tiene una opción y puede hacer lo que quiera. En plena celebración, Tony escucha que alguien llama a la puerta. Es Don. Con orgullo, presenta a su amigo y, para su sorpresa, toda su familia lo recibe con calidez. Están seguros de que Don debe ser una gran persona si logró cambiar a Tony. Dolores abraza al músico y le agradece por haberle ayudado a escribir las cartas. La película termina con algunos datos sobre la vida real del Dr. Shirley.